El ferrocarril en Costa Rica. La historia del ferrocarril en Costa Rica era un sueño que por años había inundado los corazones de los costarricenses, principalmente por los de la oligarquía cafetalera de la época. Pero el camino hasta este tren no fue ni corto ni fácil. Esta historia comenzó aproximadamente hace 200 años. Y el café, nuestro grano de oro y símbolo nacional, sin duda alguna, fue uno de los principales actores. Durante esa época, nuestro territorio se dedicaba al monocultivo del café, el cual debía llegar hasta Punta Arenas en carreta, haciendo uso de animales de carga. Luego, era depositado en barcos de vapor, los cuales rodeaban toda Sudamérica para poder ir hasta Europa. Esta travesía duraba alrededor de 6 meses, pero si el grano se llevaba hasta Limón, el viaje se reduciría a tan solo 6 semanas. Como se puede ver, la reducción del tiempo era evidente. El primer intento ocurrió durante el gobierno de don Braulio Carrillo, cuando se construyó un camino hacia el Atlántico, pero acabó siendo una simple trocha en medio de las empinadas y peligrosas montañas. El segundo intento se dio en el año 1843, en el gobierno de don José María Alfaro, con un órgano llamado Sociedad Económica Itineraria, a la que se le encargó la construcción de un camino al Océano Pacífico. El camino se logró hacer, pero lo cierto es que el comercio del café de Costa Rica era por el Atlántico. El tercer intento fue el antecedente principal para la obra ferrocarrilera del país y fue suscrita por el presidente Juan Rafael Mora Porras en noviembre de 1857, cuando firmó el primer contrato ferrocarrilero de la historia de Costa Rica con un empresario inglés, Richard Farrer. Fue muy triste para don Juanito Mora porque él creía que iba a tener su ferrocarril de San José a Punta Arenas, pero Farrer solo hizo una línea de Punta Arenas a Barranca. Lo más triste de todo es que lo que Farrer puso en funcionamiento fue un pequeño cajón de madera con unas ventanas, colocando unos pequeños rieles y tirado por un par de burros. A esto se le llamó el burrocarril. El famoso burrocarril era un carro de tren jalado por mulas o burros, el cual se deslizaba entre 2 a 5 kilómetros por hora, entre Punta Arenas y Barranca. Ese sistema tuvo una duración aproximada de 2 años, pues el descontento de la población era evidente. Un nuevo intento por tener un ferrocarril se dio en el año 1869, cuando el gobierno de don Jesús Jiménez designó al ministro de Fomento, don Eusebio Figueroa, para firmar un contrato con la empresa dirigida por el inglés Edward Raleigh. Sin embargo, el contrato no se pudo cumplir porque se descubrió que Raleigh no tenía el dinero para emprender la obra. El quinto intento fue en el año 1871. El presidente Tomás Guardia suscribió un nuevo contrato con el empresario norteamericano Henry Maines, que se encontraba en Perú. Por esta razón, él designó el contrato a su sobrino, Henry Maines Kidd, quien inauguró las obras del ferrocarril al Atlántico en el año 1871. 3 años después, el presidente Guardia rescindió del contrato porque consideró que Maines no cumplía con lo acordado. El trabajo se había organizado en 4 etapas. Al momento en que Kidd interrumpió las obras, se había concluido un tramo de 43 kilómetros entre Alajuela y Cartago y 35 adicionales entre Limón y Matina. Además de su trabajo incompleto, el paso de Henry Maines dejó también un triste episodio en la historia de Ferrocarril Tico. Pues, para la construcción del ferrocarril, Maines trajo alrededor de 650 trabajadores chinos, pero se dio una situación muy lamentable con ellos. En el año 1874 se sintieron explotados y durante un día de labores decidieron no trabajar. El gobierno dejó el caso en manos de Maines y se produjo una masacre. Asesinaron a varios de ellos, por lo que el gobierno intentó asumir la construcción de la vía faltante, pero la situación financiera obligó a Guardia a negociar un nuevo contrato. En el año 1879, esta vez con Minor Cooper Kidd, hermano de Henry, que se había mudado a Limón en el año 1871 para iniciar el cultivo del banano en Costa Rica.
que genera una gran situación económica en el país en esa época. Minor Cooper Kidd construyó un tramo del ferrocarril desde el puerto de Limón hasta el río Sucio, pero el paso definitivo para el arribo del tren a San José comenzó en el año 1882, con la llegada de don Próspero Fernández a la presidencia. Fernández designó como secretario de Fomento a Bernardo Soto Alfaro, quien en abril de 1884 firmó con Kidd el más famoso contrato ferrocarrilero de la historia del país, el Contrato Soto-Kidd, en donde se estipulaba que don Minor se comprometía a terminar el ferrocarril a cambio de 4 cosas principalmente. La primera, la cesión de 340,000 hectáreas de tierras baldías a cada lado de la vía del ferrocarril. 2. La cesión del tren por 100 años, o sea, devolvérsela a Costa Rica 100 años después. 3. La creación de una sociedad anónima para administrar el tren, llamado Costa Rica Railway Company. 4. Traer trabajadores extranjeros, principalmente italianos. Bajo la tutela de Kidd, el ferrocarril se terminó en el año 1890 durante el gobierno de don José Joaquín Rodríguez y fue motivo de fiesta en San José. Por otro lado, el ferrocarril al Pacífico tiene como triste antecedente el burrocarril, que avanzaba de 2 a 5 kilómetros por hora. Y aunque en el gobierno de don Tomás Guardia se habló de construirlo, no hubo dinero para comenzar la obra, pues todos los pesos quedaban destinados hacia el tren al Atlántico. Fue entonces que el presidente Rafael Iglesias, quien suscribió en el año 1895 el primer contrato ferrocarrilero para el Océano Pacífico. Iglesias delegó a su secretario de Fomento, a don Juan José Ulloa, un acuerdo con un empresario William Lynn. Las obras iniciaron en el año 1897. Durante 6 años no hubo problemas, pero en el año 1903, Lynn solicitó rescindir del contrato porque ya no tenía más financiamiento para cumplir con él. El gobierno de don Ascensión Esquivel Ibarra decidió entonces terminar el ferrocarril con dinero y manos de obra nacional. El clima del Pacífico no era igual que el del Atlántico. La gente de entonces se quejaba de que la ruta hacia Limón llovía constantemente y hacía un calor terrible. Habían muchas enfermedades y que el terreno era irregular. En cambio, al Pacífico no tenía ningún problema. Hubo obreros de otras nacionalidades, tales como alemanes, franceses, italianos. Pero la obra grande fue con los trabajadores criollos. Luego de 7 años de trabajo, el 23 de julio de 1910, bajo el mandato de Ricardo Jiménez Oriamuno, se colocó el último riel del ferrocarril al Pacífico. Y la capital finalmente quedó comunicada con las 2 costas. En esa época, el gobierno estaba muy golpeado por el terremoto de Santa Mónica. Y el ferrocarril fue una manera de salir de la tristeza, fue como un aire de alivio. Es importante recalcar que el ferrocarril al Atlántico duró casi 30 años en terminarse y que el ferrocarril al Pacífico tan solo 13. Eso habla de las grandes dificultades que enfrentó el primero. Por eso se dice que el ferrocarril al Atlántico quizá sea la obra de infraestructura e ingeniería más importante de la historia de Costa Rica. No ha habido otra de esa envergadura, ni desarrollada en las circunstancias como las de entonces. ¿Qué traerá el futuro para Costa Rica? Bien, es un misterio. Pero sea cual sea, esperemos con todo nuestro corazón que sea de beneficio para cada persona que habita nuestro territorio.